Buenos días a todos. Primero agradecer a Pedro Guillén y a su hija Isabel, al resto del equipo, la invitación. Segundo, a Alex y a Óscar Llarena. Y tercero, a la gente que me ha precedido, que siempre se aprende algo de todo el mundo. Entonces, ¿por qué nos piden los pacientes que reconstruyamos los tobillos? En general, la gente no quiere tener un tobillo que no funcione. Quiere decir, no les gusta, por lo menos en el medio que yo me muevo, no les gusta tener un tobillo fijo o que pierdan el tobillo. Es una tónica que es prácticamente en todos los pacientes. En general, la artrosis de tobillo, estas son las lesiones más frecuentes que nos dan lugar a una artrosis de tobillo. Las lesiones postraumáticas, la inestabilidad crónica, las displasias y las lesiones inflamatorias. Quizás estas son las menos frecuentes, las dos últimas, ¿no? Bueno, realmente la artrosis de tobillo es la única solución para una lesión grave. Quizás sea más fácil hacerla, pero bueno, es más fácil, pero quizás no sea la mejor, porque evidentemente quitas la movilidad de la articulación. Una articulación, por otro lado, esencial, y hay que recordar siempre la división entre articulaciones esenciales y no esenciales del pie, ¿no? Bueno, socialmente rechazada. Entonces yo os traigo dos testimonios de dos pacientes que hemos operado hace 10 días, el miércoles de la semana pasada, que quitamos las ortodesis. Por el que me voy a operar y quitar la ortodesis es porque al final el caminar no es un caminar estable, tengo molestias, fuerzo la otra pierna, la musculatura no me hace tener la fuerza necesaria para poder tener un caminar normal, y al final pues he decidido la prótesis. Vale, ese es uno. He tenido problemas con la artrodesis que tengo desde hace 11 años. Puedo caminar, pero estoy limitado, tengo muchas limitaciones y tengo mucho dolor, o sea, casi diario hay dolor, ¿verdad? Me quiero poner una prótesis porque quiero recuperar mi movimiento natural. Bueno, como veis, nuestros pacientes es lo que nos piden, ¿no? ¿Qué beneficios tiene tener un tobillo móvil o reparar un tobillo para que se mueva? Bueno, mantiene la movilidad articular, mejora la capacidad de caminar, de subir cuestas, de bajar cuestas y escaleras. Evidentemente te quita el dolor y evita el deterioro de las articulaciones. Es decir, todos hemos hecho artrosis de tobillo. Para nosotros actualmente la artrosis de tobillo no es un tratamiento estándar para los pacientes, es decir, lo reservamos para pacientes neuropáticos. Pero evidentemente sí hemos visto en pacientes operados hace años como articulaciones como la subastralina e incluso la articulación de Chopard se deterioraban, bueno, al cabo de unos años, e incluso hemos tenido casos de problemas en la rótula de algunos pacientes, se han quejado de dolor. Bueno, artículos hay miles sobre los problemas que dan las artrodesis. Este es uno de Charlie Salman y Neta Mendola. Te cuenta de todo, ¿no? O sea, callos, artritis, etcétera, etcétera. Siempre hay que manejar las cosas con principios. O sea, no se puede aplicar técnicas como tal, sino utilizar una serie de principios. ¿Qué principios utilizamos? Siempre alinear correctamente el pie. El pie está manejado por las leyes de las estructuras. Es decir, eso es una cosa que estudian los ingenieros y que yo creo que nosotros debíamos de repasar un poquito. Se puede ver en Wikipedia también, no hay ningún problema para encontrarlo. Mantener la movilidad, dar estabilidad articular y equilibrar el funcionamiento muscular. Y esto es lo que decía Franz Lorenz, padre de la cirugía ortopédica alemana, que traducido, bueno, es las uns nicht lernen, Techniken aber Prinzipien. Decía, no aprendamos técnicas, aprendamos principios. Bueno, y ahora os voy a contar lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. El primero es un niño de 5 años, es un paciente con una enfermedad de Trevor, displasia epifisaria hemimélica, uno de los pacientes de nuestros del Trevor. Como veis, tenía una afectación en la epífisis distal del tobillo derecho, también tenía en la rodilla izquierda y como mucho le indicaron un tratamiento con ortesis. Esta es la lesión que se ve claramente aquí. El tobillo como articulación está bien, pero evidentemente el entorno está totalmente deformado.
el ligamento deltoideo apenas existía. Bueno, lo que hicimos fue retirar la lesión, llegamos incluso a quitar parte de la zona de crecimiento y reconstruimos el deltoideo con un injerto de tibial posterior, con un anclaje puesto en el cuerpo del astrágalo que va a la tibia y luego otro al calcáneo. Y el tibial posterior lo sustituimos por el flexor digitorum communis. Ahí estamos sacando el flexor digitorum communis. El lineamiento posterior fue bueno, pero en un par de años hizo esto. Hizo un pie plano, algo importante, que lo conseguimos corregir mediante una artrosis con tornillo y una osteomía de medialización del calcáneo. El siguiente caso es un varón de 25 años de edad con una fractura de pilón tibial. Le suben en un toro mecánico a una plataforma de 5 metros, se cae, se rompe el pilón tibial, tiene una fractura de mandíbula, una fractura de muñeca, le operan, el resultado evidentemente no fue muy satisfactorio, se veía claramente como tenía un gran defecto en el pilón tibial y también en el astrágalo. Aquí se ve también el lateral y bueno, le ofrecieron un ortosis de tobillo cuando pasaron un año de la lesión. Nosotros lo operamos, echamos abajo la fractura y reducimos los 3 fragmentos de la fractura, trasplantamos cartílago al pilón tibial y al astrágalo y cerramos los 3 fragmentos reduciéndolo. Este es un vídeo que él me ha mandado, en el cual se puede ver cómo reparando correctamente el cartílago articular podemos conseguir que los pacientes con pilones tibiales, la mayoría, puedan volver a tener una actividad física normal. Ese es un paciente que, bueno, se verá, esto lo veréis muy frecuentemente, son pacientes inestables crónicos con un pie cabo varo, producto de torceduras repetidas que no han sido tratadas adecuadamente. Este paciente vino de Holanda y lo que le habían dicho en su país era artrosis de tobillo. Bueno, pues esta es la imagen que yo creo que vemos todos, en la cual el astrágalo está bien inclinado. Yo recuerdo hace 2 años en un mitin en Londres aparecía este tipo de deformidades y la mayor parte acababan con artrosis de tobillo. Bueno, creo que no es necesario. Nosotros lo hemos tratado haciendo una osteomía oblicua, validizante, reconstruyendo los ligamentos y alargando el gemelo, porque el gemelo generalmente siempre es, a nuestro juicio, la causa original que produce las torceduras de tobillo, los torcedores habituales, evidentemente. El resultado actual es este, donde se ha corregido el alineamiento, o sea, la imagen radiográfica. Hemos conseguido poner paralelo a astrágalo con tibia. Y ahora pues camina bien, ha preservado su tobillo, tiene movilidad, incluso es capaz de saltar. Bueno, ya nos metemos en cosas más complicadas. Un varón, 55 años, este paciente le fusionaron, al cabo, en el 2017 le fusionaron el tobillo, tenía una mala unión. Es decir, ¿cuál es el problema de esto? Pues que, claro, se mete el clavo y esto se queda sin fusionar porque no se pega. Y entonces se empieza a doler aquí y a veces tenemos también problemas con la fusión del tobillo. Estaba en varo, en equino varo. Y su forma de andar pues no era precisamente muy buena, ¿no? Como podéis ver. Bueno, echamos abajo la artrodesis, le pusimos una prótesis Inbond 2. No tuvimos ningún problema con el canal porque el clavo era de 1,1 y nosotros pusimos un anillo de 14 y una base de 16.
reconstruimos también el peroné que estaba cortado y fusionamos la articulación subastragalina. Nosotros siempre lo hacemos en el mismo procedimiento quirúrgico y agarramos el tendón de Aquiles. Hay que tener cuidado con poner el tornillo. Siempre el tornillo ese, si se pone bien distal, es posible que no dé problemas nunca con el ligamento interóseo. Y desbridar una articulación subastragalina, siempre hay que hacer una incisión muy pequeñita y solamente desbridar hacia atrás, no hacia medial ni hacia el centro, porque ahí te vas a encontrar con el ligamento interóseo, que es el que te va a dar problemas si lo tocas, ¿no? A 10 meses vista, este paciente camina, corre, y salta. Otra vez nos encontramos con esto. Es un paciente canadiense que tuvo una fractura haciendo kitesurf, tuvo una fractura del pilón tibial cerrada y una fractura de calcáneo. Como veis, la reducción pues bueno, no se hizo de una forma convencional y tenía un defecto importante en la tibia. Aparte de eso, sobre todo, el tobillo estaba muy rígido. Luego ya nos encontramos con más problemas posteriormente. La forma de andar preoperatoria, cojo, absolutamente cojo. Bueno, queda muy bien la distorsión, pero ¿qué hicimos? Hicimos una artroplastia de tobillo, pero curiosamente cuando quitamos las placas, la fractura no estaba pegada. Entonces utilizamos la prótesis in-bone como si fuera un clavo intramedular. Metimos varios anillos y la fractura estaba más o menos a este nivel y lo utilizamos como un clavo intramedular, que es decir, estabilizamos la fractura, devolvimos la movilidad y por supuesto el paciente volvió a caminar. Ahora lleva 5 meses operado y evidentemente camina mucho mejor. Incluso me manda a su foto diciéndome que yo soy su héroe. No creo que sea su héroe, pero bueno. Bueno, a veces nos encontramos por situaciones como estas. Es un paciente con una fractura. Iba en una moto a 200 por hora en un circuito. Se pega un leñazo y entre otras cosas tuvo una fractura Hocking 4. Se luxó el cuerpo del astrágalo y desarrolló una necrosis. Evidentemente hubo un intento de poderlo, el cual evidentemente fue fallido porque la lesión ya era de por sí muy grave. Inicialmente él caminaba así, en equino cabo varo. Esto se produce siempre, absolutamente siempre, porque el cuello y la cabeza no están en la medial del pie, sino que están en el centro. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero como no muevas eso de la posición a su posición normal, que es medial, siempre vas a tener problemas con los pies equinocabovaros. Y después de hacerle una doble fusión de retropié, aún persistía el pie equinovaro. Bueno, la situación era esta. Sorprendente, ¿no? Vale, pues lo que hicimos fue poner una prótesis de tobillo, una Invision, pero apoyada sobre el calcáneo. ¿Vale? Hicimos una osteotomía a nivel de la chupar, que está aquí a este nivel, y apoyamos parte de la prótesis en el escafoides y la otra parte en el calcáneo. La parte de arriba es de in-bone, no es de Invision, pero la prótesis Invision, nuestras manos, la verdad es que ha dado resultados excelentes. Ahora, con 3 meses y medio, ese vídeo de 3 meses y medio, ha mejorado notablemente su marcha. Todavía tiene cierta rigidez, evidentemente, porque después de casi 1 año y pico, con el tobillo atravesado, pues lógicamente tiene que recuperarlo. Pero ya su marcha es muy diferente, camina, no tiene dolor. Bueno, y este es otro caso muy parecido, una fractura del saliente de tobillo, en el cual, pues, para tratar la fractura del astrágalo, empiezan a poner injerto de hueso sobre el astrágalo, ¿no? Bueno, es un mare magnum de tejido,
Y en principio, aquí quizá pecamos de confiados, pues le pusimos una prótesis Inbone y al cabo de 3 años el componente astragalino se hundió. La disyuntiva era artroplastia o artrodesis. Y evidentemente nos decantamos por artroplastia. Y volvimos a repetir la jugada y ponerle la prótesis sobre el calcáneo y sobre el escafoides. Este paciente lleva operado ya 2 años y medio, mantuvimos el componente y ahora camina así. Este paciente vive en Canarias, tiene un barquito, sale a navegar, supongo que cuando pilla calma fenomenal, pero cuando pilla un poco de tormenta, pues el pie pues, lo somete a una situación importante de estrés, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Básicamente, lo que nos agradece a nosotros los pacientes es que les devolvamos el movimiento y que les quitemos el dolor. Eso es lo principal. Es, por favor, quiero volver a caminar, quiero volver a bajar unas escaleras, quiero tener una actividad física. Y una cosa de la que no se habla en ningún congreso y que yo no he visto mucho referenciado es la afectación psicológica que tienen estos pacientes. Un paciente con una patología de pie y tobillo que dure más de 2 años generalmente tiene problemas emocionales, o tienen depresiones, o tienen ansiedad, pierden el empleo, a algunos les cuesta el matrimonio, que eso es muy importante, no es ponerle solamente la prótesis y ya está, sino ver al paciente y decir, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, estoy fatal. Bueno, sí, intentarlo solucionar, ¿no? La gente vuelve a hacer cosas como estas. Este es un paciente con una necrosis de astrágalo, que reconstruimos el astrágalo con injerto estructurado, se lo quitamos y luego le pusimos una Inbone. Bueno, también tenía una osteotomía de tibia proximal porque estaba en varo. Vuelve a recuperar su vida normal. Y bueno, pues evidentemente son vídeos que los pacientes nos envían para agradecernos. ¿Cuáles son nuestras contraindicaciones, las nuestras, en las que hemos, por ejemplo, sufrido? Hemos sufrido con mujeres jóvenes con déficit de vitamina D, que viven generalmente en el Levante español o en Mallorca. Mucho sol, sí, pero muy bajos niveles de vitamina D. Ojo, porque esto incluso puede romper un astrágalo. En el momento que vais a meter el componente astragalino, a nosotros nos ha pasado, ¡pam!, estalla el astrágalo y se hace añicos en algunos casos. La mala cobertura cutánea, bueno, eso tiene solución. Es una contraindicación relativa. ¿Cuáles son las peores? Bueno, evidentemente esta, la tercera, esta es quizá la peor, la que más problemas nos ha dado a nosotros, porque la gente no sabe que tiene vasculitis. Y evidentemente los médicos con un estudio preparatorio normal no lo identificas. Y cuando tú lo operas, a veces pues, te pueden dar disgustos muy importantes como necrosis, etcétera, ¿no? Lo cual conlleva toda una serie de tratamientos posteriores que, bueno, pues evidentemente alteran la psicología del paciente, pero también la del médico. Y bueno, por supuesto, pacientes neuropáticos. Aunque supongo que serán barreras que más tarde o más temprano saltaremos, ¿no? Y bueno, todo esto es imposible hacerlo sin tener al mejor de los equipos, con Patricia Villanueva, Inma Moracia, Patricia Pérez, Jesús Ruiz y Juan Ginar. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra invitación.